Muy buenas a todos los que nos están sintonizando por Católicos en Línea en este programa especial. Mucha gente me lo ha pedido en las redes. Aquí en Uruguay ha sido un boom y decidí hacerlo con personas primeramente de confianza, que le tengo mucho cariño, y con personas que sé que la gente los han escuchado. El padre José Valderrama, que tiene unas homilías espectaculares, sacerdote, él es párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen Santa Rita de Casia, en el sector El Lucero de la diócesis de Cabimas, en Venezuela. Y también al hermano de Católicos en Línea en Guatemala, laico comprometido, predicador católico y cantante, Brandon Kexel. Bienvenido a los dos. Gracias. Y el tema que vamos a tratar es esta carta apostólica del motu proprio, que el viernes 16 de julio de este año 2021, el Papa Francisco la expresó y se difundió en las páginas del Vaticano, en Vaticano News, y ahí se difundió para todo el mundo. Ahora bien, dentro de la Iglesia Católica han salido grupos a criticar, han salido grupos que he sido testigo porque lamentablemente me han hecho parte de esas personas que dicen que nosotros estamos defendiendo al Papa. Y vamos a comenzar con el padre José Francisco, con respecto a este motu propio. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué puede explicarnos con respecto a esa carta apostólica del Papa Francisco? Bien, muy buenas noches a todos aquellos que nos siguen y en este momento pues participan de este conversatorio, de este diálogo. Bueno, la primera cosa, el Papa está ejerciendo su ministerio como pastor universal, como aquel a quien Jesús ha confiado mantener la unidad del rebaño y sobre todo orientar a cada fiel en el camino de la verdad, indicar cuál es el camino, cuál es la lex orandi, que significa la manera en que el pueblo cristiano agrada a Dios en la liturgia. Y eso es lo que ha hecho. Y lo ha hecho de manera consciente, lo ha hecho con una amplia consulta y respetando también, siguiendo el legado de sus predecesores, porque ha habido un camino y él está siguiendo ese camino. Ha ejercido su ministerio y lo ha hecho, a mi manera de ver, de manera respetuosa y responsable y de una manera también muy apegada a la fe de la iglesia. Claro, esto habría que ahondarlo más, pero esa es mi primera impresión. Qué bien, padre. Y Brandon, cuéntanos, ¿qué te ha parecido tú la carta que sale publicada en la Santa Sede? La estuve leyendo. En realidad, lo que yo pienso es que, como dice el padre, el Papa está ejerciendo su ministerio laical como líder de esta iglesia que el mismo Cristo ha dejado a través de Pedro. Pues él viene a continuar aquello que en su momento se había anunciado. Viene reformando, porque la iglesia pues también tiene que estar actualizada. La iglesia tiene que estar mejorando ciertos puntos. Y en este caso, pues el Papa, pues claro está que él viene a mejorar parte de aquello que en su momento ya se había hecho. Ahora bien, padre Francisco, ¿por qué hay grupos incluso apoyados por sacerdotes? Y le doy un ejemplo en el caso de Alemania, donde afirman que esta carta rechaza la misa tridentina y que de alguna manera queda defenestrada, queda sacada de toda celebración como tal y por lo tanto hay muchos que no apoyan esta decisión.
Bueno, el panorama es complejo porque se mezclan muchas cosas, se mezclan muchas cosas. Se mezcla la anarquía y la protesta por la protesta, y eso lo hay, no tiene ningún sentido, ningún fundamento teológico, ningún amor a la fe, simplemente es la protesta por la protesta, grupos anárquicos. Y también se entremezcla otra cosa que no tiene nada que ver con el motu propio, honestamente nada que ver con el motu propio. Se entremezcla el verdadero sentido de la fe, la defensa del honor a la liturgia y a Cristo, Eucaristía, que siempre ha estado allí ante los abusos que los fieles pueden cometer en la celebración de la Eucaristía. Y vuelvo y repito, no tiene nada que ver con el motu propio, tiene que ver con los abusos que nosotros hacemos en el mal uso de nuestra libertad, y que hay grupos y que no son minorías en el sentido de que son minorías las que reaccionan de una manera violenta, pero en sentido extendido, muchos fieles, grupos de la iglesia ven estos abusos y obviamente no les gusta. Y algunos, pienso que desorientados o mal asesorados, ven en este motu propio como una ventana en la que encuentran su oportunidad de entrar los abusos que ellos pues señalan, como por ejemplo la falta de honor y respeto a la Eucaristía, que a lo mejor piensan que tomándole la mano se abre la posibilidad a un abuso que en otros ritos era como que imposible. Estas verbenas que hacemos en las liturgias, verbenas que, atención, esto ha sido señalado por el propio Francisco, hay abusos, pero estas son cosas que no tienen nada que ver con el motu propio, pero que piensan que con este motu propio esas verbenas pueden encontrar de alguna manera su puesto. Atención, no es que este motu propio haga cambios, sino que ven en este motu propio que se les cierra a ellos un refugio, ¿no? Como que dice un espacio seguro, que era, entre comillas, la misa tridentina o la misa de Pío V o la de Juan XXIII, porque fue la última reforma que se hizo a esa misa. Y entonces ahora ellos quedan desguarnecidos, quedan a expensas de la novedad, del modernismo, de eso, de la falta de fervor, del haber tocado algo sacro. Y son 5 siglos, 5 siglos. No se tocan 5 siglos de la noche a la mañana, pero en algún momento también esos 5 siglos comenzaron con el día 1, con el día 2, y pues a nosotros nos toca estar en los principios de una nueva etapa de la Iglesia con el Vaticano II. ¿Qué ha sucedido? Que quizás no han tenido información, que quizás, pero ya esto nos estamos metiendo más allá de la pregunta tuya, ¿no? Sí. Pero sí, veo estos grupos, hay mezclas, vuelvo y repito, hay grupos anárquicos, nada de amor a la iglesia, nada de fe, y que generalmente son los más violentos, los más, digamos, contestatarios, y hay otros grupos que se sienten como que se les ha quitado su refugio, su espacio en el que ellos podían conservar, entre comillas, aquella fe preservada, intacta, y que ellos ven mancillada, manipulada después del Vaticano II. Pero ahí también, en esos grupos, hay falta de información, de educación y también de comunión eclesial. Y este es el punto particular que toca el motu propio. Sí, Brando, allá en Guatemala, cuéntanos, ¿ha habido la difusión de esta carta apostólica a través de las comunidades, a través de la parroquia? ¿Qué te ha comentado tu párroco, tu asesor espiritual? Sí, bien, pues estuve investigando realmente, estuve platicando con algunos sacerdotes acá guatemaltecos, y ellos comentaban al respecto de entre estar de acuerdo y entre no estar de acuerdo.
estar de acuerdo porque, como les decía, es una reforma que se viene a hacer y es algo importante que la iglesia necesita. Y estar no de acuerdo porque, como lo decía el padre, va a dejar libre a algunas personas a hacer lo que ellos quieran. Sinceramente, no fueron muchos los que comentaban positivo y negativo. Algunos pues no estaban tan enterados del todo y algunos otros pues como que no les importaba, nada más como una pequeña actualización, decir, bueno, hagamos nuevos cambios y todo normal, todo va a seguir igual como antes y pues de plano, ¿no? Eso fue lo que pude investigar yo acá, lo que pude hablar con algunos sacerdotes. Con mi párroco asesor espiritual no pude hablar por cuestiones de ocupación de él, pero sí, algunas personas están en desacuerdo y en acuerdo también. Ahora bien, tengo una consulta, padre. ¿Qué pasa con aquellas personas, aquellos grupos, aquellos movimientos quienes no acepten esta carta que el Papa Francisco ha publicado? Bueno, no se trata de aceptarla o no. Se trata de qué hay con esos grupos. El Papa lo ha dicho. Hay grupos que de alguna manera están vinculados a un rito y toda su fe se ha vinculado a un rito, viven la fe en esa manera, lo han vivido desde toda su vida quizá. Entonces el Papa lo único que dice es que a los obispos diocesanos, es a los obispos, cada obispo tiene la potestad, incluso el deber de moderar la liturgia en su diócesis, de identificar estos grupos, ¿ok? Ver primero por qué su descontento, porque si su descontento tiene que ver con rechazar el Vaticano II y considerar a aquellos que celebran con el nuevo rito como desapegados de la auténtica fe y destructores de la iglesia. Obviamente estos grupos no pueden seguir celebrando la Eucaristía porque sería una contradicción. La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Entonces yo celebro la Eucaristía pensando que yo soy el puro y que aquellos están en el error. Es una nueva herejía como el montanismo, como el donatismo y tantas herejías que han venido en la iglesia pensando que estos son los auténticos católicos y aquellos son los falsos católicos. No, entonces la primera cosa que dice el Papa es identifiquen a esos grupos y vean cuál es su problema. Si el problema no es que ellos no rechazan el Vaticano II, ellos no rechazan la nueva misa, ellos simplemente se sienten más inspirados y a gusto con este estilo de oración, etcétera. Entonces el Papa Francisco le concede al obispo diocesano moderar estos grupos, organizarlos para que puedan seguir viviendo su fe dentro de la iglesia. Entonces les va a colocar a alguien, a un sacerdote que los va a guiar, no cualquier sacerdote, un sacerdote que los va a guiar, va a asignar una iglesia que no va a ser la iglesia parroquial o la iglesia central, sino una iglesia donde estos grupos puedan seguir viviendo su fe. Pero no se van a originar nuevos grupos. No es que ahora, bueno, estos grupos, ok, ¿no? Pero no es que ahora vamos a fomentar grupos de misas tridentinas, y esto era lo que estaba sucediendo con el anterior motu propio, que, bueno, tenía su función, y que después de 3 años de gran estudio y ver lo que estaba sucediendo en la iglesia, el Papa Francisco toma esta decisión. Entonces eso es importante. Ahora, el que no acepte el motu propio, precisamente porque no acepta el Vaticano II, bueno, el motu propio no es el problema es más grande. El problema es que no creen en el Espíritu Santo, el problema es que no creen en la iglesia. El problema es que hay dificultades de fe y estos hermanos hay que tratarlo. Entonces, bendito motu propio que les descubrió cuál era su problema. El problema no es la misa, el problema es la fe, el problema es desconocimiento del misterio de la iglesia, pero no es que quedan fuera de la iglesia. Bueno, estos hermanos habrá que acompañarlos. El estilo de Francisco, la misericordia, esa mano larga, ese corazón ancho, esa iglesia
hospital de campaña que acoge a todos sus hijos, y a los que tienen más dificultad, con paciencia los acompaña, haciéndoles ver el camino, pero con paciencia. Y esto será un trabajo principalmente en cada diócesis y competirá a cada obispo. Entonces, para resaltar, esta carta apostólica del Papa Francisco no elimina el rito de la misa tridentina, Sí, ni impones el novus ordo. Está no, permitido sí lo los dos. elimina. ¿Ah? Sí, sí lo elimina. En este sentido, el motu propio de Benedicto XVI consideraba la lex orandi, es decir, la manera en que el pueblo de Dios vive la liturgia, como el rito aprobado después en el 1970 por Pablo VI y con las inspiraciones del Vaticano II. Ese, Benedicto XVI dice, este es la lex orandi ordinaria de la Iglesia. Y extraordinariamente tenemos otra manera de vivir la lex orandi, que es la misa según el rito de Juan 23 del 1962. El Papa Francisco, ahora en este motu propio, dice claramente, la única lex orandi de la Iglesia es el rito de 1970 con la inspiración del Vaticano II. No hay otra, no hay ninguna extraordinaria, no hay otra. Eso lo claramente. Claro, esto es lo que causa, pero hay que seguir leyendo para que vea que el Papa no excluye a estos grupos bien identificados y que son una minoría, porque el Papa no aplasta a las minorías, pero sí les dice, ok, ustedes serán una excepción, pero no de una ley ordinaria, ¿no? Sino una excepción bien evaluada, etc. Que hay obispos, he visto algunos programas, no voy a decir en qué conferencias episcopales, porque esto no compete a las conferencias episcopales, compete a cada obispo evaluar en su diócesis. Pero quizás hay países donde las conferencias episcopales, no sé si todos los obispos estaban de acuerdo, donde definitivamente dijeron, aquí nada de misa tridentina. ¿Ok? Pero esto pasa sobre todo en Latinoamérica, porque para nosotros realmente no tiene tanta incidencia, ¿no? Puede ser en Argentina, puede ser en México, no lo sé, pero esto es principalmente en los países de larga data, como Europa. Allí sí hay casos muy particulares. Pero de que no es que la elimine, suena feo eliminarla, ¿no? Lo que está diciendo es que la única lex orandi de la Iglesia es este rito del Vaticano II. Eso lo dice el Papa claro. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente por la unidad de la Iglesia, por mantener la unidad de la Iglesia, lo que dice la carta, los Hechos de los Apóstoles. Todos oraban con una sola alma y un solo corazón. Y entonces esta es la... Sí, porque se estaban viendo incluso grupos que estaban siendo excluyentes. Sí. Y que porque como estaban celebrando la misa en latín se sentían superiores a la feligresía normal, por así decirlo. Creo que por ahí yo lo había entendido de esa manera y sin defender al Papa Francisco, sino con todo el respeto y dando a conocer como este programa que vamos a dar a conocer para toda la comunidad, para que esto sea un aprendizaje formativo, que esto sea un crecimiento en la fe, que nos siga consolidando y como lo dice usted, Padre, que sea para la unidad, que son palabras del Papa Francisco y que están expresadas en este motu propio, es precisamente para no caer primero ni en la papolatría, ni peleas con lo que llaman sedevacantismo, que no Claro. reconocen la autoridad actual del Papa como tal. ¿Qué dices tú al respecto, Brandon? Y con esto vamos cerrando la entrevista. Sí, como ya lo decían,
no se excluye a la gente, sino se tiene bien en cuenta que forman ¿cómo les digo? Se tiene bien en cuenta que ellos, a manera de que su fe vaya creciendo, pues ellos continúen haciendo lo que vienen haciendo, ¿no? Y como el Papa Francisco también lo dice, somos una iglesia unida que no excluye a nadie. Lógicamente, cada quien tiene una forma de fe diferente, aunque todos creamos en el mismo Dios, en el mismo Jesucristo, pues tenemos una fe a veces un poquito más que los demás, a veces un poquito menos que los demás, pero la iglesia no excluye a estos grupos, sino los une a través y es de esta forma como también la iglesia continúa. La iglesia no es divisionista, sino que unifica a todos los grupos como tales para formar uno solo, como lo dice San Pablo, un solo cuerpo con Cristo. Y a todos los que nos están sintonizando, pues vamos a abrir la plataforma para sus comentarios, para compartir, para aquellas personas que necesitan o quieran expresar o tienen dudas con respecto a este motu propio, pues estamos a la orden. Gracias, Padre José, por estos cortos minutos. Gracias. Como lo he dicho, vas a seguir siendo nuestro director a pesar de la distancia. Están las lecciones aprendidas y estamos en ese contacto y en ese cariño que siempre te tenemos, Padre. Igual también a ti, Brando, que ha sido un refuerzo importantísimo para esta plataforma de Católicos en Línea desde Guatemala. Seguimos orando y también poniendo mucho en oración al pueblo de Guatemala para que se consolide en la fe. Desde aquí, desde Uruguay, cualquier ayuda que ustedes necesiten, pues estamos también al servicio. Muchísimas gracias, Freddy. Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad que me dieron de poder participar en esta reunión. Y pues a todos nuestros hermanitos ahí, quienes tienen dudas, nos pueden escribir a través de las diferentes plataformas y con mucho gusto les estaremos ampliando más información. Claro que sí, esto fue Católicos en Línea, llevando el Evangelio a todas las naciones, directo con Dios.